Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De acuerdo a la hora en la que me vean, les saluda su amiga Priscila de la Cruz para la reflexión del día de hoy, de acuerdo a la lectura de hoy sábado de la 32ª semana de tiempo ordinario. Vamos a poner aquí el título de esta reflexión. Le he titulado ¿Qué tan grande es tu confianza en el Señor? ¿Qué tan grande es tu confianza en el Señor? Vamos a ver qué tan grande es tu confianza en el Señor. Es algo que nos debemos preguntar siempre. Y de acuerdo a nuestra forma de vida, podríamos saber qué tan grande es nuestra confianza en el Señor. La primera lectura del libro de sabiduría dice: cuando un profundo silencio envolvía todas las cosas y la noche estaba a mitad de su camino, tu palabra, todopoderosa Señor, como implacable guerrero, se lanzó desde tu trono real del cielo hacia la región condenada al exterminio, blandiendo como espada tu decreto irrevocable, sembró la muerte por donde quiera. Tocaba el cielo con la mano y al mismo tiempo pisaba la tierra. La creación entera, obediente a tus órdenes, actuó de manera diversa a su modo de proceder para librar a tus hijos de todo daño. Una nube protegió con su oscuridad el campamento israelita, y donde antes había agua surgió la tierra firme, y en el mar Rojo apareció un camino despejado, y en las olas impetuosas una verde llanura. Por ahí, protegido por tu mano, pasó todo el pueblo, mientras contemplaba tus prodigios admirables. Corrían como potros y brincaban como corderos, dándote gracias, Señor, por haberlos liberado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A veces, cuando nosotros oramos, sentimos como un profundo silencio. Sentimos que nuestra oración tal vez no es escuchada. Por eso quise empezar esta reflexión con el Padre Nuestro, que es la oración que Cristo nos enseñó para dirigirnos a nuestro Padre y para recordar que sea su voluntad la que sea, no la nuestra. Así que cuando nosotros pedimos a Él, pedimos que sea su voluntad. Sabemos que su voluntad es que todos seamos salvos. Así que a veces cuando tenemos como respuesta a una petición el silencio, puede ser que sea exactamente eso lo que nosotros necesitamos en ese momento. Confiar. Confiar así como los israelitas confiaban. Ellos, a pesar de ese silencio que envolvía la noche justo antes de que sucediera el mar Rojo se abriera y pudieran ellos atravesar eso. Parece algo imposible, pero para Dios nada es imposible. Y Él hace que todo pueda suceder de acuerdo a nuestra salvación. Esta es una figura alegórica que nos muestra cómo todo un pueblo fue liberado de la esclavitud. Y nosotros somos esclavos del pecado. Y al hacer nuestra oración diaria a nuestro Padre, le pedimos que venga a nosotros su reino.
y que se haga su voluntad, pues Él siendo el Rey, Él tiene su voluntad y es a la que nosotros como súbditos nos sometemos, sin excusas, sin eh, renegar de lo que nos pasa, pues eso demuestra que estamos cumpliendo con su voluntad, de que tenemos confianza en que ese silencio aparente que tiene, que es como respuesta a nuestra petición, no es tal, sino que es simplemente una espera para lo que se viene, que siempre va a ser lo mejor para nuestra salvación, no de acuerdo a nuestros planes. Por eso a Dios no le pedimos, no le debemos de pedir como se pide en la nueva era, que se te dicen, haz una lista exhaustiva de todo lo que tú quieres y el universo te lo va a dar. A nuestro Señor, a nuestro Padre del cielo, nosotros no le vamos a venir con una lista, una wish list de lo que queremos. Quiero que esto, en este orden de sucesión de cosas, así quiero. No, nosotros no le pedimos así a nuestro Padre. Él no es un genio de la botella que cumple deseos. No. Él conoce el fondo de nuestro corazón y Él sabe realmente lo que nosotros queremos y lo que es bueno para nosotros. Y si hay algo que no nos lo concede, es justamente por misericordia, porque sabe que si al concedernoslo, se pone en riesgo nuestra salvación. Y su voluntad es que nosotros seamos salvos. Él desea que todos seamos salvos, pero para eso debemos alcanzar la santidad. Y es una cosa de dos, ¿no? Dios con nosotros y nosotros en Él. Dios hablando de Jesucristo, que Él nos ayuda a poco a alcanzar esa santidad. La palabra todopoderosa del Señor, que se presenta hacia nosotros como un implacable guerrero, se lanza como una espada. Siempre se habla de la palabra como una espada, la palabra de Dios. La palabra no solamente se refiere a lo escrito, la palabra también es lo que escuchamos, ¿verdad? En este momento están escuchando mis palabras, que no son mías. No son mías. Estoy leyendo las escrituras. Estoy leyendo la voluntad de Dios, lo que Él dejó escrito en el libro de sabiduría para darnos estas instrucciones y entender cómo es la acción divina, que toca tanto el cielo como la tierra, como cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, que decimos, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Esto simboliza la omnipresencia de Dios y su dominio completo por sobre toda la creación. De modo que eso nos da la confianza de que sabemos que si nosotros estamos con Dios, ¿quién va a estar contra nosotros? Así que, confiados en eso, ya no necesitamos acudir a otros dioses. Esto es a ídolos vanos. Que la astrología, es decir, que consultar el horóscopo o acudir a alguna bruja para que me lea las cartas y me diga de qué va a pasar conmigo. Eso es desconfiar de la voluntad de Dios, porque es como querer saber más adelante qué va a pasar conmigo. Cuando nosotros tenemos, según la palabra de Dios nos dice, que el Señor tiene el dominio completo por sobre toda la creación. Y el Señor es, se puede decir, atemporal. Él está en el pasado, presente y futuro. Nosotros estamos aquí en una aparente, vemos el paso del tiempo, no vemos como el movimiento. Pero Dios es inamovible. Él es eterno. Y Él interviene de acuerdo a su voluntad. Es lo que a veces llamamos milagros, cuando aparentes cosas que no podrían suceder de acuerdo a las leyes de la física, se saltan esas leyes de la física para que se dé lugar un milagro de Dios.
de acuerdo a su voluntad cuando Él desea hacerlo, como en el caso cuando Él intervino para liberar a los israelitas abriendo el Mar Rojo y que ellos pudieran caminar por tierra firme. En donde antes había agua, ellos ahora podían caminar. Esto es un testimonio de la fidelidad de Dios para con su pueblo, la fidelidad de Él y su capacidad de poder hacer cosas extraordinarias. Y es lo que nosotros llamamos como milagros. Y son sus designios en los cuales para nosotros son inescrutables. Y no podemos nosotros exigir que sucedan estos milagros, prodigios, señales para creer. Porque entonces, ¿de qué clase de confianza estamos hablando? Él lo puede hacer si quiere. Hágase su voluntad. No tengo que yo esperar ver signos prodigiosos para creer, porque se supone que la fe es la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, no estamos hablando de fe ciega, sino de una convicción, de una confianza, porque nuestra fe reside en la confianza en el Señor. Eso es una confianza suprema que nosotros tenemos, primordial. Confiamos en Él por sobre todo lo demás. De modo que no necesitamos en momentos de incertidumbres para nosotros en este valle de lágrimas ir y acudir a cualquier otra cosa que se sobreponga a Dios, es decir, ídolos, como lo que ya puse como ejemplo, las cartas o cualquier cosa que quiera de sacar información de lo que todavía no está sucediendo. Esta lectura, en todo caso, nos invita a reflexionar sobre esa confianza en la providencia divina y en confiar en que Dios, si desea, puede actuar de manera inesperada. Y de hecho, actúa de formas asombrosas, de formas que nosotros no podríamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Es incluso capaz de transformar las situaciones más difíciles y aparentemente desesperadas, de modo que Él imparte su gracia en personas para que actúen de modo que se cumpla y se dé la gloria de Él. Por ejemplo, les cuento una historia que me contaba aquí un amigo de nosotros, cuya esposa es filipina. Aquí existen bastantes filipinos, ellos son católicos. Y él tiene varias hijitas allá en la Filipina. Y una de ellas, que tiene 5 añitos, veía cómo su mamá oraba y le enseñó a rezar a nuestro Padre. Le enseñaba el Padre Nuestro, todo bien bonito. Hasta que un día ella veía que su mamá estaba triste y desesperada porque no tenía para los pañales y la leche de su hermanita bebé. Entonces esta niña de 5 años se hincó de rodillas y estaba orando, estaba rezando. Y el papá viene y le pregunta, ¿qué estás pidiendo, mi amor? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Entonces ella le dice, yo solo le estoy pidiendo pañales y leche para mi hermanita. Entonces el papá se quedó así como que, bueno, es una niña inocente, pues veían bien difícil la situación ya de poder conseguir eso, ya no tenían dinero y era una situación compleja. Pero la gloria del Señor hizo que alguien tocara la puerta, justo en ese momento que la niña estaba orando. Y eran unos misioneros. ¿Y qué creen que traían? No solo traían los pañales y la leche, también traían bolsas de arroz, también traían más cosas. Es decir, el Señor escucha y da con abundancia y les provió a esa familia. Estaba en desesperación escuchando la oración de una niña inocente de 5 años. Así es nuestro Señor.
Y la niña en una oración con confianza, pues a ella le habían dicho que lo que tú pidas en oración el Señor te lo concede, pidiendo justo lo que necesitaba. No pedía para ella, pedía para la hermanita, porque veía que su mamá estaba desesperada. Y nuestro Señor escucha esas oraciones. Estas cosas son reales y suceden. Dios hace maravillas, escucha las oraciones y a veces parece que se tardara, a veces las contesta rápido. Es su voluntad, no la nuestra. Y no podemos nosotros con una mente finita entender el plan maestro de Dios. Así que aparentemente la desesperación nos puede llevar a hacer perder la confianza en Él, pero eso puede ser una treta del enemigo. En el momento de mayor desesperación, que no perdamos esa fe. Pues si recordamos en la historia de Job, que tuvo que pasar con mucha paciencia la pérdida de su familia, de sus posesiones, de todo. Lo único que nunca perdió fue la fe. Y Dios lo recompensó. Vamos a ver el Salmo. El Salmo de hoy dice: recordemos los prodigios del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Recordemos los prodigios del Señor. El Señor hirió de muerte a los primogénitos de los egipcios, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie tropezó. Recordemos los prodigios del Señor. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham, y sacó de su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordemos los prodigios del Señor. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo con estas reflexiones, contando historias de como las que les conté, de la niña que oró. Como todo mi testimonio es un gran prodigio del Señor. Haberme sacado de lo más profundo del fango del ateísmo y la nueva era, gracias a que el Señor escuchó las oraciones de mi mamá. Y ella no me alcanzó a ver en vida convertida. Ella falleció en el 2009 y yo me convierto en el 2021. Pero yo me convierto. Santa Mónica tuvo que orar 30 años para que su hijo se convierta. La oración es poderosa y tenemos que recordarla, tenemos que decirlo. Por eso es este canal, esa es la razón de este canal. Decir, aclamar todas las maravillas que el Señor hace en nosotros. Y de eso se trata. Aclamemos, celebremos sus portentos, porque nuestro Señor es poderoso. Él elimina lo malo que hay en nosotros si se lo pedimos en oración. No es ir y pedirle cosas, como dije al principio, no es de pedirle cosas, sino de pedir esa transformación en nosotros para ser agradables a Él. Y Él va a proveer lo que nosotros queremos muy en el fondo de nuestro corazón, pues Él los conoce. Él nos conoce hasta el último cabello de nuestras cabezas, hasta el último pensamiento que tenemos. Él sabe lo que soñamos, Él sabe lo que pensamos. No nos podemos esconder de Él. Así que si hacemos su voluntad, todo nos va a salir bien para Él. Y que la gloria sea toda para Él. Pues nosotros, al ser sus siervos, cumpliendo su voluntad, vamos a estar bien. El Señor saca a su pueblo de la esclavitud. Él se acuerda de sus promesas. Él prometió
que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Y en estos momentos de bastante incertidumbre en la iglesia católica, en donde vemos sacerdotes dejar sus ministerios, vemos obispos que son removidos, escuchamos declaraciones que tal vez no comprendemos del Papa, cosas que nos podrían hacer dudar. ¿Dónde queda nuestra confianza en el Señor? Tenemos que tener confianza en el Señor. De eso se trata esta reflexión, confianza. Confianza en que nuestra iglesia va a prevalecer. En que recordemos que el Señor, cuando Él da una promesa, Él la cumple. Y la promesa fue dada a Pedro. Pedro, en el momento de que Cristo fundó su iglesia en Pedro, y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa fue una promesa. Así que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor y seguir en oración. Una cosa es confiar en el Señor, pero tenemos que orar. Tenemos que orar. Nosotros, como dice el Salmo, entonen en su honor himnos y cantos. Alabemos al Señor y recordemos que Él nos va a cumplir esa promesa de salvar a los que nos unimos a la iglesia y que perseveramos en ella hasta el final, porque la iglesia va a seguir existiendo hasta que Cristo vuelva y haga la justicia que va a hacer cuando va a separar a las ovejas de los cabritos. No es nuestra función venir y señalar con el dedo a los que sean los cabritos que están en la iglesia, sino dejárselo eso como el juicio divino de nuestro Señor Jesucristo. Pues Él es el que va a hacer el cumplimiento de la palabra hasta el final. Vamos a ver ahora el Evangelio que dice, vamos a hacer la aclamación. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Evangelio según San Lucas nos dice: en aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia por sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un momento, tengo una llamada aquí, perdón. Bueno, continuemos. Vamos a hacer entonces la reflexión, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Evangelio. Aquella parábola que nos dice nuestro Señor, en la cual hace una comparación entre la oración constante con el clamor que hacía esta viuda constantemente hacia este juez sobre su caso. Es una comparación con los ruegos que nosotros hacemos a Dios en una oración perseverante y la confianza, nuevamente confianza en la justicia divina. Jesús utiliza esta parábola para resaltar la necesidad de orar siempre, sin desfallecer. La viuda
nos representa a nosotros cuando estamos en medio de situaciones difíciles, afrontando adversidades, luchando, pidiendo justicia. Tenemos que enfrentarnos entonces a esa especie de indiferencia, que es lo que yo les decía, esa especie de silencio que hace nuestro Señor ante nuestras oraciones. Pero no debemos perder nunca la confianza, no desanimarnos, no abandonar la oración, no abandonarla. Nuevamente traigo a colación a Santa Mónica, 30 años orando, llorando, 30 años. Recordemos que para el Señor el tiempo no existe. Así que para nosotros parece mucho tiempo, pero para el Señor es un pestañeo. Así que esta parte que dice que el Señor la responderá sin tardar, no se habla en términos humanos. Nosotros vemos el tiempo de una forma diferente. El Señor está omnipresente, omnisciente, está en todo momento del pasado, presente y futuro, Él lo ve todo al mismo tiempo. Si un juez que no tiene temor a Dios fue capaz de darle justicia a esa viuda persistente, aunque sea para que ya no le moleste, ¿qué más Dios va a hacer con el hijo que sigue persistentemente en oración? ¿Qué más no va a hacer? Nuestro Dios que es todo amor y todo justicia. Nuestro Dios que tiene esa naturaleza, Él es por naturaleza amor, por naturaleza misericordia. A pesar de hacer esa comparación con un juez egoísta, valga la comparación para escuchar o para entender que Dios escucha nuestras oraciones y las responde de acuerdo al tiempo que Él sabe que es el mejor, pues Él es sabiduría divina. Él sabe cuándo contesta, cuándo y cómo lo hace, porque los caminos de Dios son insospechados y porque Él permite ciertas cosas es algo inescrutable. Es algo que lo que nosotros no tenemos potestad de emitir un juicio. Pues eso significa una pérdida de la confianza en el Señor. Ahora, de acuerdo a esta pregunta final que hace Jesús en la lectura, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Ahí volvemos a la confianza. La fe es la convicción de lo que no se ve, por confiar en el Señor. Yo confío en que Él va a cumplir con su promesa, aunque yo ahora no lo vea, aunque lo que yo veo alrededor es incertidumbre, como pusimos en el ejemplo de la iglesia, mucha incertidumbre, vemos incluso movimientos sismáticos, ataques de dentro y de fuera, pero confiamos en el Señor. Y así nosotros nos mantenemos conectados con Él. Pues el Hijo del Hombre, cuando vengan, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Así que no perdamos la confianza en Él. Cuidado. Nosotros con esta parábola se nos exhorta a confiar en el Señor, en que Él va a hacer justicia para los elegidos, para los que pertenecemos a la iglesia, los que hemos sido bautizados y por gracia del Señor hemos permanecido, tenemos esa fe ardiente y contagiosa para con nuestro prójimo, para poder atraer más almas a Cristo. Y aunque los resultados no sean inmediatos a nuestros ojos, confiamos. Confiamos. Esa es la vida cristiana. Confiar en el Señor. Así que amigos y amigas, hermanos, hermanas, confiemos en el Señor, oremos por la iglesia, oremos los unos por los otros y siempre alabemos al Señor. Que eso sea nuestro primer suspiro al despertar y nuestro último pensamiento al irnos a dormir.
el agradecimiento al Señor por todo lo vivido, por lo bueno y lo malo. Oren por mí, que yo voy a estar orando por todos ustedes. Les saluda su amiga, hermana Priscila de la Cruz, esperando verlos en otra oportunidad aquí en mi canal. Y ya saben, dejen un like, dejen sus comentarios y suscríbanse si no lo han hecho. Ayuden a crecer este canal, que estamos llevando reflexiones, apologética y mucho testimonio de conversión. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.